Pues actualmente trabajo en el Instituto de Ciencia Molecular y mi proyecto en concreto consiste en la síntesis y un poco el diseño también de materiales que son muy porosos. Y cuando digo muy porosos, para que nos hagamos una idea, imaginemos que tenemos un terrón de azúcar y lo podemos de alguna manera ir desplegando poquito a poco. Pues si fuéramos capaces de desplegar este terrón de azúcar, conseguiríamos una superficie que cubriría del orden de unos 10 campos de fútbol. ¿Y qué es lo que esto permite, no? Pues al final en química la superficie implica reactividad y nosotros podemos hacer uso de estos materiales que tienen cavidades y poros para almacenar tanto gases como moléculas activas, incluso líquidos, y bien retenerlos o liberarlos cuando nosotros deseemos, de manera que podamos utilizar la totalidad del material por su alta densidad de poro, ¿no? Esta investigación, por su elevada variedad química que presentan estos materiales, da lugar a una serie de propiedades muy diversas, ¿no? Entonces tiene aplicaciones en campos muy amplios y muy diferentes, como pueden ser, por ejemplo, la biomedicina. Nosotros podemos utilizar estos materiales para atrapar sustancias de interés que pueden ser un fármaco y lo podemos, por ejemplo, mediante estos materiales porosos, transportar a través de nuestro organismo para hacer diana en aquellos tejidos u órganos donde es necesario el medicamento, y no solo eso, podemos controlar la liberación del fármaco en el momento en el que es necesaria su acción. Entonces esto sería, por ejemplo, una aplicación en biomedicina. Del mismo modo también se pueden utilizar para liberar agentes que sean antimicrobianos y por tanto puedan prolongar pues, la vida útil de los alimentos, retardando su maduración. Y una última aplicación quizá que se ha desarrollado en Estados Unidos y que es muy interesante, consiste en que estos materiales pueden captar la humedad del aire en zonas muy áridas, en zonas desérticas, y por tanto simplemente con la energía solar, cuando sube la temperatura, puedes ese agua que has recogido de la humedad recolectarla otra vez, de manera que tienes un sumidero de agua mediante el uso de estos materiales porosos. Para realizar este trabajo en investigación, sin duda se necesitan una serie de aptitudes, ¿no? Unas se pueden adquirir, otras quizá van más inherentes en la persona, pero algo que caracteriza mucho a un investigador yo creo que es el pensamiento crítico. Esto es algo que también se puede trabajar, ¿no? y formar desde el punto de vista académico. Y bueno, sin duda uno tiene que ser curioso, uno tiene que interesarse, ¿no? por observar los cambios que ocurren en, por ejemplo, las reacciones químicas, los colores, las temperaturas. Luego, en la sociedad actual que vivimos es muy importante quizá tener un toque de personalidad que sea influyente, ¿no? para poder, por ejemplo, liderar el proyecto, saber trabajar con un grupo de personas. Y sin lugar a dudas, algo que yo creo que es muy importante y que se puede trabajar desde la infancia, ¿no? en la educación básica, sería la seguridad en uno mismo, el que uno confíe y de alguna manera crea que trabajando y con esfuerzo pues va a poder lograr sus objetivos. Siendo receptora del programa Junior Leader de la obra social La Caixa, he de decir que me ha abierto las puertas para poder retornar a nuestro país, a España, en unas condiciones inmejorables. En mi caso particular, por ejemplo, yo había sido recientemente receptora de un programa nacional de excelencia que te permite ya incorporarte como Juan de la Cierva en nuestro sistema de investigación español. No obstante, es un programa que, comparado con el que ofrece la obra social, carece de los medios, ¿no? en este caso. Entonces, de nuevo, el programa Junior Leader, ¿qué te ofrece de diferente y es excepcional en ese sentido? Pues te permite de manera independiente que desarrolles tus ideas, te proporciona los medios para que puedas incluso contratar a personal que te apoye en este proyecto, o incluso que te dotes de infraestructura que necesitas para efectivamente
que tus ideas se lleven a cabo, insisto, de manera independiente. Es como una apuesta a una persona que de alguna manera se haya formado en el extranjero y que ha demostrado que tiene capacidades para formar un grupo de investigación, pero sin embargo no es sencillo, no ha sido sencillo en España hasta hoy poder regresar a esta etapa tan temprana como investigador independiente. A mí me gustaría vivir en un mundo donde el desarrollo, el avance tecnológico fuera un hecho, pero que a su vez no estuviera reñido, ¿no? Que no fuera antagónico con lo que sería la preservación del medio natural. Entonces, al final, una perspectiva de avance, pero una perspectiva de respeto hacia el planeta también.